Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día, caminando con integridad. Caminando con integridad. Nosotros queremos caminar con integridad. Queremos tener integridad, am, pero la integridad no es la que nosotros pensamos que es. Vamos a estudiar y vamos a ver qué significa, de acuerdo al Nuevo Testamento, qué significa caminar con integridad. En el Antiguo Testamento dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Es bonito tener un Nuevo Testamento en hebreo y un Antiguo Testamento en hebreo, porque las palabras hacen parejas. Ah, entonces, esta palabra integridad ah, es la misma palabra ah, que se debe de mirar en el Nuevo Testamento. Se pueden comparar integridad. Si se usa otro tipo de palabra, las dos tienen que machar porque es parte de la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando aquí leemos de que Dios es escudo, y dice, y Dios dice, escudo es el Señor Dios, gracia y gloria del Señor. Eh, Porque el sol y el escudo es el Señor Dios. O sea, Dios da gracia y gloria. Dice, y nada bueno se mantendrá a los que tienen integridad. O sea que no detendrá, no esconderá nada bueno. Todo lo bueno de Dios lo pondrá al acceso del que es íntegro. Entonces vale la pena caminar en integridad. Pero ahora veamos qué significa integridad en el Nuevo Testamento. Este mensaje lo escuché del hermano pastor en Singapur, en China. Me llamó la atención, está muy interesante. En Gálatas 2, 9, 21, um, Pablo habla de los tres pilares de la iglesia de Jerusalén, de los judíos, que es Santiago, Pedro y Juan. Son los tres apóstoles que son la base de la iglesia. Ellos son los que tienen experiencia de haber andado con Jesús, de haber visto la gloria de Jesús. De Juan tenemos el Evangelio de una manera increíble. Es increíble el conocimiento que Juan tenía del Evangelio. Sin embargo, um, Pablo hace una exhortación a Pedro. Dice que, vamos a leerlo en Gálatas 2. Vamos a leer del capítulo, del capítulo 2, versículos 9 al 21. Dice, y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Wow, aquí dice diestra. Um, este es el derecho, la autoridad. O sea que ellos aprobaron el ministerio de Pablo. Pedro dijo en una ocasión, no lo entiendo. Hay cosas que Pablo habla que son profundas, no las entiendo. Pero ellos dieron el derecho, la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que ellos estaban tratando de convertir a los judíos en creyentes en Jesús, y Pablo y Bernabé estaban tratando de convertir a los gentiles en creyentes de Jesús, de la fe que es Cristo. Dice, uh, solo nos dieron que nos acordáramos, dice, que fuéramos los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. La palabra condenar significa, es la antesala del juicio.
Ya Pedro estaba de condenar. Dice, ah, dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió a la hipocresía. Ahí no hay integridad y hay hipocresía de Pedro, actuando de una manera, creyendo diferente. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante a la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Dice, buscando ser en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Entonces dice, gentiles, como se dice, pero cuando vi, que dice, pero cuando vi, en el versículo 14, que no andaba con rectitud. Es lo mismo, es la misma palabra que se tendría que usar en el Salmos, integridad. Cuando miré que no andaba con integridad, dice que lo condenó. Lo condenó al decirle, hey, estás siendo un hipócrita. Eso es no andar en integridad. ¿Pero por qué estaba siendo hipócrita Pedro? Porque Pedro quería guardar la ley. Y dice, no estaba caminando bajo la integridad. Y caminar en la integridad, vivir en la integridad, significa caminar en gracia. Creer en Cristo, creer en sus obras, reconocerlo que nosotros no somos justificados por la ley, pero Pedro quería justificarse por la ley. Ese es el gran Pedro. Eso no fue antes del derramamiento del Espíritu Santo. Eso no fue antes que Pedro hiciera, que la sombra de Pedro sanaba. Esto fue después de eso. Así que Pedro no estaba caminando con integridad porque quería guardar la ley. El único que estaba con integridad era Pablo. Y Pablo se convirtió muchos años después de Pedro. Pedro caminó con Jesús, sin embargo, no estaba caminando con integridad porque quería guardar la ley. ¿Quieres guardar la ley? No vas a seguir caminando en integridad. No se va a cumplir lo que dice el salmista. Porque el sol y el escudo es del Señor Dios. Gracia y gloria del Señor. Dios da gracia y gloria. Nada bueno niega a los que andan con integridad. Entonces, los que andan en la gracia de Dios, esos son los que Dios va a bendecir, va a ayudar, va a socorrer, va a bendecir, va a multiplicar. No los que quieren guardar la ley. Los que quieren guardar la ley están de condenar. Y si no se arrepienten, si no cambian su forma de pensar, entonces entran al juicio. ¿Y por qué entran al juicio? Porque se salen de Jesús, se salen de la fe de Jesús. Si a alguien del calibre de Pedro le podía pasar esto, al calibre de Bernabé le podía pasar esto, cuanto más a nosotros que no teníamos el calibre que tenían esos apóstoles. Sin embargo, la palabra es clara y nos exhorta a caminar en gracia, a caminar en rectitud, a caminar con integridad. Y eso es creyendo en las obras de Jesús, creyendo en la santidad de Jesús, reconociendo que nosotros somos justificados no por la ley, sino por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros somos hechos, tenemos integridad. Esa es nuestra integridad, creer que Jesús es el que nos justifica, no que nosotros guardamos la ley y por guardar la ley
tenemos integridad. Porque el momento que nosotros ya no guardemos la ley, ya no tenemos integridad, se va. Entonces hay muchos ministerios grandes que Dios ha bendecido, pero se disciplinan y quieren mantener a un momento de Dios y lo hacen por años, pero llegan momentos que se va. Porque es su integridad, es su propia integridad, no es la integridad que viene de la gracia de Dios. Así que Dios te quiere bendecir, te quiere dar vida, pero te la va a dar cuando camines en gracia. Cuando camines creyendo en Jesús, creyendo en su sacrificio, entonces vas a caminar en integridad. Caminando en integridad. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.